Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos otra vez por aquí. Si eres nuevo en la comunidad, un saludo gigantesco y bienvenido a bordo. Y si ya eres parte de esta familia, me da muchísima felicidad verte de nuevo por estos lares virtuales. Hoy, como les prometí, nos vamos a sumergir de lleno en un tema que sé que les apasiona, que les enciende la chispa, que los tiene al borde del asiento, Kan-Yaman y Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, la pareja dorada, el dúo dinámico, el torbellino de talento y química que conquistó nuestros corazones con Erkenzikuş. Pero ojo, que no nos vamos a quedar en la nostalgia, no vamos a simplemente rememorar sus éxitos pasados, que por supuesto, merecen ser recordados y celebrados. Hoy vamos a centrarnos en el presente, en el futuro, en esa chispa de esperanza que ha encendido la imaginación de todos los fans alrededor del mundo, su posible reencuentro en un nuevo proyecto. Un proyecto que, según todos los indicios, rumores, filtraciones y deseos colectivos, podría superar todas nuestras expectativas. Así que prepárense ese cafecito cargado, ese té reconfortante o la bebida que más les guste. Acomódense en su sillón favorito, ajusten el volumen y acompáñenme en este viaje de investigación, especulación y pura emoción para desentrañar todos los detalles, analizar los rumores más jugosos y descubrir las razones por las que este posible nuevo proyecto de Kan-Yaman y Demet Özdemir, al que llamaremos por ahora, Mi Refugio, tiene a todo el fandom turco y más allá completamente en vilo. Pero antes de sumergirnos en la noticia en sí, y como siempre les recuerdo, si disfrutan del contenido que les traigo, si vibran con las novedades sobre sus actores y actrices favoritos, si quieren estar al tanto de todos los chismes, exclusivas y primicias del siempre fascinante mundo del espectáculo turco y sus estrellas ascendentes a nivel global, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, rápido y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Prometo solemnemente que siempre intentaré traerles información jugosa, análisis profundos y entretenimiento de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Bueno, como ya les adelanté en la introducción, el rumor que está circulando con la velocidad de un rayo en las redes sociales, en los foros de fans y en los mentideros de la prensa rosa turca es la posibilidad, la esperanza. El sueño de un posible reencuentro entre Kan-Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie que por ahora, y solo por motivos prácticos, hemos bautizado como Mi Refugio. Y la verdad sea dicha, la idea en sí misma, ya es combustible puro para la generación de un hype tremendo. Recordemos por un momento el tsunami de emociones, el impacto cultural, el fervor casi religioso que generó Erkenzikuş, ¿verdad? Esa química que parecía emanar fuego de la pantalla, esas escenas rebosantes de romanticismo y comedia que nos robaban suspiros y risas a partes iguales, simplemente inolvidable. Una serie que, sin exagerar, catapultó a Kan y Demet al estrellato internacional, abriéndoles las puertas a un mundo de oportunidades y consolidándolos como una de las parejas televisivas más queridas y admiradas del mundo. Por eso, la sola insinuación, la mera posibilidad, de volver a verlos juntos en pantalla, interpretando personajes con una dinámica similar, explorando nuevas facetas de su talento en común, es algo que emociona profundamente a sus fans. Me incluyo fervientemente en este grupo, por supuesto. Es como revivir una llama que nunca se apagó por completo, como abrir un libro que nunca se terminó de leer, como reencontrarse con un viejo amigo al que se extrañaba con el alma. La idea, en resumen, es simplemente irresistible. Ahora bien, la pregunta del millón, o quizás del millón de liras turcas, es ¿qué sabemos realmente, objetivamente, con datos concretos, sobre este misterioso proyecto llamado Mi Refugio? Pues la verdad es que lamentablemente la información oficial, la que proviene directamente de las fuentes, es escasa, por no decir inexistente. No hay una confirmación rotunda, un comunicado oficial, una nota de prensa emitida por los actores, sus representantes, ni por ninguna productora de renombre. Todo, absolutamente todo, se basa en rumores, filtraciones que aparecen y desaparecen como espejismos en el desierto, e interpretaciones subjetivas de declaraciones ambiguas. Y sobre todo en los deseos más profundos, en las fantasías más recurrentes, en las plegarias más fervientes de los fans de verlos juntos de nuevo, derrochando talento y química en la pequeña pantalla. Pero como dice el viejo y sabio refrán, cuando el río suena, agua lleva, y la intensidad, la persistencia, la ubicuidad de los rumores, sumado al silencio estratégico de las partes implicadas, sugiere que algo definitivamente se está cocinando a fuego lento en las cocinas de la industria televisiva turca.
Se rumorea, se comenta en voz baja, se susurra entre bambalinas que la historia, el argumento central de Mi refugio, combina elementos de drama intenso, de romance apasionado y atención, de toques sutiles pero efectivos de misterio que añaden una capa extra de intriga. Los personajes interpretados por Cani Demet, si finalmente se confirma su participación, por supuesto que estarían intrínsecamente unidos por un pasado en común, un evento traumático, una experiencia dolorosa que marcó sus vidas de forma indeleble y que, en su momento los obligó a separarse, quizás por circunstancias ajenas a su voluntad, quizás por decisiones difíciles tomadas bajo la presión del momento. Años después, el caprichoso e impredecible destino, que a veces se comporta como un guionista travieso y cruel, los vuelve a cruzar, los pone cara a cara nuevamente, obligándolos a confrontar ese pasado turbulento, a sanar heridas profundas que aún supuran, a desenterrar secretos enterrados y quizás a encontrar una segunda oportunidad para el amor, una redención personal, un camino hacia la felicidad que creían inalcanzable. El título provisional, Mi refugio, sugiere un lugar seguro, un oasis de paz, un espacio donde los personajes pueden encontrar consuelo, protección y comprensión en medio del caos, la tormenta y la incertidumbre que los rodea. Quizás se trate de un lugar físico tangible, como una casa antigua con historias que contar, un pueblo tranquilo escondido entre montañas imponentes, o una isla remota bañada por el sol. O quizás, y esto es aún más interesante y prometedor, se trate de algo más simbólico, más abstracto, más profundo, la compañía incondicional, el apoyo mutuo, la conexión emocional que se brindan el uno al otro convirtiéndose en el refugio del otro, en la roca a la que aferrarse cuando las olas amenazan con arrastrarlos. Personalmente, como fan y como espectadora ávida de buenas historias, me encanta la idea de una serie con este tipo de elementos. Creo firmemente que Cani Demet, como actores talentosos y experimentados, tienen la capacidad de transmitir emociones muy profundas, de conectar con el público a un nivel visceral, de hacernos reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre la condición humana. Si el guión está bien escrito con diálogos inteligentes, personajes complejos y giros inesperados, y si la dirección es acertada, con una visión clara y una sensibilidad artística, Mi refugio tiene el potencial de convertirse en un verdadero éxito de audiencia, en un fenómeno cultural que trascienda las fronteras y se quede grabado en la memoria colectiva. Pero claro, como les decía hace un momento, todo esto por el momento, son solo especulaciones, hipótesis, elucubraciones basadas en la información disponible y en nuestros propios deseos. No podemos bajo ninguna circunstancia dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial, una declaración contundente, un anuncio formal que nos asegure que Mi refugio es algo más que un sueño colectivo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, y creo que es un ejercicio interesante y valioso, es analizar las razones por las que este proyecto, si se concreta, tiene tanto potencial para triunfar, y por las que los fans de Cani Demet están tan entusiasmados, tan ilusionados, tan esperanzados. En primer lugar, y esto es innegable, indiscutible e irrefutable, está la química arrolladora, la conexión magnética, la sinergia perfecta que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ya tuvimos la suerte de presenciar en Erkencikus, estos dos actores comparten una conexión especial, una energía única, una complicidad que se traduce en una magia palpable en la pantalla. Su lenguaje corporal, sus miradas que hablan más que 1000 palabras, sus gestos sutiles pero cargados de significado, todo fluye de una manera natural, espontánea y auténtica que engancha al espectador desde el primer minuto, que lo sumerge en la historia, que lo hace partícipe de las emociones que experimentan los personajes. Y esa química, por supuesto, es un ingrediente fundamental, imprescindible, para el éxito de cualquier serie romántica, ya que es lo que permite que el público se identifique con los protagonistas, que se enamore de su historia de amor y que sufra y celebre con ellos cada obstáculo y cada victoria. En segundo lugar, y no menos importante, está el talento individual, la capacidad interpretativa, la versatilidad artística de cada uno de ellos. Can Yaman es un actor carismático, magnético con una presencia imponente en la pantalla, que irradia energía y vitalidad. Es capaz de interpretar tanto personajes románticos y encantadores, como personajes más complejos, atormentados y oscuros, demostrando una gran amplitud de registro y una capacidad sorprendente para adaptarse a diferentes roles y géneros. Su mirada penetrante, su sonrisa irresistible, su voz profunda y su físico escultural lo convierten en un galán de telenovela de manual, pero también en un actor con recursos y matices que van más allá de la simple apariencia. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz encantadora, adorable, con un talento natural para la comedia, que ilumina la pantalla con su sonrisa contagiosa y su energía desbordante.
Su capacidad para conectar con el público es innata, genuina, y su carisma es arrollador. Pero no se equivoquen, Demet no es solo una cara bonita y un talento para la comedia. También ha demostrado en diferentes proyectos ser una actriz capaz de interpretar papeles dramáticos con gran sensibilidad, profundidad y emotividad, demostrando que su talento va mucho más allá de la simple simpatía, y que es capaz de transmitir emociones complejas con una sutileza y una naturalidad admirables. La combinación de ambos talentos, la suma de sus individualidades, potenciada por su innegable química, es una fórmula explosiva, un cóctel molotov de emociones que podría convertir a Mi Refugio en un fenómeno televisivo sin precedentes, en una serie que marque un antes y un después en la historia de la televisión turca y que conquiste los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Además, y esto es un factor clave a tener en cuenta, hay que considerar el momento en el que se produce este posible reencuentro, el contexto actual de sus carreras profesionales. Can Yaman y Demet Özdemir han experimentado un crecimiento personal y profesional muy importante desde Erkencikus. Han participado en otros proyectos, han explorado diferentes géneros, han asumido nuevos retos y han consolidado sus carreras a nivel nacional e internacional. Can Yaman, por ejemplo, ha cruzado fronteras y ha protagonizado series en Italia, demostrando su talento en un nuevo idioma y conquistando al público italiano con su carisma y su atractivo. También ha participado en campañas publicitarias de marcas importantes a nivel mundial, convirtiéndose en un referente de estilo y en un icono de la moda. Demet Özdemir, por su parte, se ha mantenido firme en el mercado turco, protagonizando varias series exitosas que han batido récords de audiencia y que han recibido el reconocimiento de la crítica. Ha ganado premios prestigiosos por su trabajo, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Este crecimiento profesional, esta madurez artística, sin duda se reflejaría en sus interpretaciones en Mi Refugio. Ambos actores llegarían al proyecto con una mayor experiencia, con una visión más amplia del mundo y de la industria, lo que les permitiría profundizar en sus personajes, explorar nuevas facetas de su talento y ofrecer interpretaciones aún más convincentes, más emotivas y más memorables. Otro factor que juega a favor de Mi Refugio es el interés creciente y sostenido que existe actualmente por las series turcas a nivel internacional. Erkencikus, como ya sabemos, fue un éxito arrollador en muchos países de Europa, América Latina y Oriente Medio, abriendo las puertas a otras producciones turcas y creando un público fiel y ávido de nuevas historias y nuevos talentos. Hoy en día, las series turcas son consumidas por millones de personas en todo el mundo, a través de plataformas de streaming, canales de televisión y redes sociales, y se han convertido en un fenómeno cultural que trasciende las barreras idiomáticas y geográficas. Por lo tanto, si Mi Refugio se produce, tendría muchas posibilidades de alcanzar un éxito similar al de Erkencikus, e incluso superarlo. La serie contaría con el respaldo de una base de fans ya consolidada, que espera con ansias el reencuentro de Can y Demet, y podría atraer a un público nuevo que se sienta atraído por la historia, por los personajes y por la química innegable entre los protagonistas. Ahora bien, es importante mantener los pies en la tierra, ser realistas y reconocer que existen algunos obstáculos que podrían dificultar la realización de Mi Refugio. En primer lugar, y quizás el más importante, está la apretada agenda de ambos actores. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más solicitados de Turquía, y tienen compromisos profesionales que podrían impedirles participar en el proyecto. Can con sus proyectos en Italia y sus compromisos publicitarios internacionales, y Demet, con sus series y películas en Turquía, tienen una agenda muy apretada que podría hacer inviable su participación en Mi Refugio. En segundo lugar, está la cuestión del guión. Para que Mi Refugio tenga éxito, es fundamental que la historia sea original, interesante y bien escrita. El guión debe ser capaz de captar la atención del espectador desde el primer momento y de mantenerlo enganchado hasta el final. Y por supuesto debe aprovechar al máximo la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, creando situaciones y diálogos que permitan a los actores lucir su talento y su complicidad. En tercer lugar, está la cuestión de la productora. La elección de la productora es crucial para el éxito de cualquier serie. La productora debe tener experiencia en la producción de series románticas y debe contar con un equipo técnico y artístico de primer nivel. Además, debe tener la capacidad de promocionar la serie a nivel internacional y de asegurar su distribución en diferentes países. A pesar de estos obstáculos, yo sigo siendo optimista y creo que Mi Refugio tiene muchas posibilidades de hacerse realidad. La demanda de los fans es muy alta, y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es un activo muy valioso.
Si los actores y la productora logran superar los desafíos, Mi Refugio podría convertirse en uno de los mayores éxitos de la televisión turca. Pero, mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros los fans? Pues podemos seguir expresando nuestro deseo de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en pantalla. Podemos inundar las redes sociales con mensajes de apoyo, podemos crear campañas para promover el proyecto y podemos demostrar a los actores y a las productoras que existe un interés real y genuino en Mi Refugio. Y quién sabe, quizás nuestra voz sea escuchada y podamos hacer realidad nuestro sueño. Además, no olvidemos que tanto Can Yaman como Demet Özdemir tienen proyectos individuales en marcha. Can sigue cosechando éxitos en Italia, y Demet está imparable con sus series y películas en Turquía. Así que mientras esperamos noticias sobre Mi Refugio, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y apoyando sus carreras. Y hablando de apoyar sus carreras, les recomiendo que estén atentos a las redes sociales de ambos actores, ya que suelen compartir información sobre sus proyectos y sobre su vida personal. Además, pueden seguir a las cuentas de fans que se dedican a recopilar noticias y fotos de Can y Demet. Así estarán al tanto de todas las novedades y podrán participar en las conversaciones y debates que se generan en torno a ellos. En definitiva, la posibilidad de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en Mi Refugio es un tema que genera mucha ilusión y expectativa. A pesar de la falta de confirmación oficial, los rumores son persistentes y la demanda de los fans es muy alta. Si el proyecto se materializa, tendría muchas posibilidades de convertirse en un éxito, gracias a la química entre los actores, a su talento individual y al interés que existe actualmente por las series turcas a nivel internacional. Mientras tanto, nosotros, los fans, podemos seguir expresando nuestro deseo de verlos juntos de nuevo en pantalla y apoyando sus carreras individuales. Y quién sabe, quizás pronto tengamos buenas noticias sobre Mi Refugio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre el posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en Mi Refugio. En resumen, hoy hemos hablado sobre el rumor de una nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, a la que hemos llamado Mi Refugio. Hemos analizado las razones por las que este proyecto genera tanta expectación, incluyendo la química entre los actores, su talento individual y el interés por las series turcas a nivel internacional. También hemos hablado de los obstáculos que podrían dificultar la realización del proyecto y de las acciones que podemos llevar a cabo los fans para apoyar la idea. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre intentaré traerles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.